Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. El Salmo 128, los versículos 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén, amén. El pasado miércoles nos detuvimos en este pensamiento del texto de Mateo capítulo 18. La palabra del Señor nos dice: Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cada vez que leemos, que nos detenemos para leer los salmos, cada vez que leemos el Salmo 128 o el Salmo 127, cada vez que nos detenemos para leer los salmos de una manera no ligera, de una manera intencionada, con una clara intención reflexiva, vamos a hallar una constante y reiterada expresión de una fe dócil. Vamos a notar la evidencia de una fe mansa, una fe de completa rendición ante la gracia y la misericordia de Dios. Se trata de esta forma de fe, de esta forma cándida y serena de confianza de la que hablaba Jesús. Esta forma cándida y serena de confianza que se asemeja a la manera en que un niño puede creer en lo que su padre le está diciendo. Esta es nuestra respuesta confiada que debe estar depositada en la acción providencial de Dios, en la acción fiel, en la acción misericordiosa, cercana, amorosa de Dios. Nuestra respuesta confiada depositada en la acción providencial de Dios. Es una total renuncia, hermanos. Es una total renuncia a la angustia como estilo o como patrón de vida. Es una total renuncia a la ansiedad como patrón de comportamiento, como respuesta inmediata a todo lo que nos sorprende. Se trata de aprender a descansar en la fiel intervención de Dios. Descansar en la fiel intervención de Dios para dejar de lado todo acto humano que nos lleve a confiar en nosotros mismos. Mientras el mundo nos dice, confía en ti mismo, la palabra nos dice, confía en el Señor. Se trata de abandonar toda iniciativa nuestra que nos lleve a depositar nuestra fe aferrándonos a nuestros recursos, a nuestras capacidades, a nuestras influencias, a nuestras habilidades, a nuestras facultades, para resolver nuestras situaciones, nuestras circunstancias, por nuestra propia capacidad, influencia, habilidad o fuerza. Cada vez que leo el Salmo 127 me siento profundamente conmovido de lo que
dice la palabra. Quiero leerlo porque hay tanta cercanía entre el Salmo 128 y el Salmo 127. Y hemos leído por varias semanas el Salmo 128. Quiero leer esta breve porción de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, los 5 versículos del Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño. Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Entendamos en el libro de los Salmos el constante y reiterado llamado a confiar en Dios. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Así que es una manera en que somos constantemente llamados a descansar en la providencia fiel de Dios. Tal vez cuando hemos hecho todo lo posible por acopiar, por usar nuestros recursos. Se trata de desconfiar en la intervención fiel de Dios. Sí, la palabra de Dios nos insiste en descansar en Él. Hablando en sentido más amplio de una definición de nuestra búsqueda ansiosa en la vida, hermanos, no solamente nos angustia, no solamente nos aflige resolver el día a día, el qué comeremos hoy, con qué pagaremos la renta, con qué pagaremos la luz, con qué pagaremos lo que necesitamos cubrir, con qué nos vestiremos. También nos importan nuestros vínculos, aquello que trasciende a lo básico, aquello que prevalece, que permanece, porque puede no haber pan en la mesa, pero el vínculo entre los esposos continúa. Puede no haber suficiente leche para todos, pero el vínculo con nuestros hijos prevalece. Y el protegerlos a ellos puede ser un motor de empuje hacia la angustia. Pero Dios nos llama para que en medio de estos escenarios de realidad, nuestras necesidades, en vez de empujarnos a la ansiedad y a la angustia, sean un instrumento para guiarnos a confiar en la fidelidad de Dios. Somos llamados a descansar en la fidelidad de Dios. Esto es lo que nos dice el salmista. Nos dice clara y contundentemente que es bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¡Qué feliz! ¡Qué feliz es el hombre que teme al Señor! Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. ¡Qué feliz y próspero serás! Oremos, amados hermanos. Padre, sosténnos de manera que podamos, guiados por tu Espíritu, aprender a descansar en tu gracia soberana, en tu misericordia fiel, en tu cercana intervención amorosa de Padre, interesado en bendecirnos. Gracias por amarnos de tal manera que te ocupas de nuestro bien.
Confirma tu palabra en nuestros corazones y danos paz acerca de cualquiera que sea la necesidad que nos aflige, Señor, en salud, en economía, en certidumbre de trabajo, en seguridad, en relaciones lastimadas. Ten misericordia de nosotros, Señor, y apega nuestro corazón a ti, para que nada nos mueva de la confianza que esté arraigada en tus fieles promesas, y vivir así en paz. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.